Listo, entonces, bueno, aquí dice, comparto pantalla. Aquí está, reglas de inferencia lógica. No sé si las han escuchado, reglas de inferencia lógica. Entonces, otras formas de transformación de las proposiciones lógicas, ¿no? Son las reglas de separación, también conocidas como razonamientos válidos o elementales. Un razonamiento válido es un razonamiento que tiene sentido, ¿listo? Y elemental es que cualquiera lo puede interpretar y no requiere de muchas definiciones para su entendimiento. Leyes del pensamiento, implicaciones lógicas o reglas de inferencia, como nosotros las vamos a llamar. Reglas de inferencia, entre otras opciones. Estas reglas son muy importantes porque el razonamiento constituye la unidad central del análisis de la lógica. Esto van a ver. Dadas dos proposiciones compuestas, P y Q. Usted le dicen P y Q. Usted ya sabe que puede trabajar con las dos proposiciones. Y se dice que P implica, lógicamente, a Q. Siempre que Q tenga valor de verdad. Verdadero cuando P tiene valor de verdad, verdadero. Si esto se cumple, entonces escribe P implica Q. Bueno, P entonces Q. ¿Qué se lee P implica? Este símbolo, lo puedo escribir así en texto. Sí, solo sí, P entonces Q es una tautología. Y lean su tautología, miren, aquí está la tautología. ¿Listo? Ahí está la tautología. Si P es igual a P y P entonces Q, y Q es igual a Q, se determina si P entonces Q. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos pasar directamente de aquí al que me pasé. Aquí, con la característica de que P, de que Q es igual a este Q. Entonces, ¿qué va a concluir? Que P, entonces, Q. Eso es lo que quiero llegar. Listo. Una forma de hacerlo es construir la tabla de verdad. Mis valores de P y de Q, nosotros ya sabemos P y Q. P entonces Q. ¿Cuándo P y Q es verdadero? En todos los sentidos, excepto cuando algo verdadero llegó a algo falso. Ese es el único caso donde es falso. Listo, entonces ya tengo aquí esta parte. P entonces Q. Recuerden siempre primero lo del paréntesis. P entonces Q. Ahora, P y con lo que me dio. Va a ser verdadero si los dos cumplen. ¿Listo? Verdadero y verdadero es verdadero, sí. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso y verdadero es falso. De la tabla anterior vemos que Q es verdadero. Solo en el primer renglón, en esta misma. Y en el P también es verdadera, por tanto concluimos que P, entonces Q. Entonces, recuérdense, si esto es verdadero, y es decir, el valor de verdadero, si P es verdadero, entonces Q es verdadero. ¿Listo? Eso es re. Porque ya decía, pero aquí también es verdadero, P también es verdadero. Ah, sí, pero es que Q aquí es falso. Entonces, solo se va a tomar como una tautología. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P sí, Q. P entonces Q. Ya se refiere. Es decir, esto de acá. Otra forma de determinar si P entonces Q es verificar si P entonces Q es una tautología. Veamos cómo hacemos otra forma de comprobación. De aquí tomamos nuestro P entonces Q, este ya lo hicimos, P y Q. Pero ahora ¿qué valores tomamos? Tomamos todo este valor, todo este renglón que aquí construimos. Entonces Q, porque estamos definiendo esto. Entonces Q, ¿cuándo es verdadero? En todos los casos de la implicación, exceptuando cuando algo verdadero llega a algo falso. Entonces vamos a tomar esta, ¿verdad? Perdón. Vamos a tomar esta de acá. Y vamos a decirle entonces Q. Entonces vamos a tomarla esta de acá, la Q. ¿Listo? Entonces, ¿verdadero a verdadero? Verdadero a verdadero es verdadero. Ahí está, verdadero. Falso a falso, sabemos que es falso. Perdón, verdadero. Falso o verdadero es verdadero. ¿Listo? Es verdadero. Y falso a falso es verdadero. ¿Cuándo la implicación es falsa? Cuando se toma de una verdad y se llega a algo falso. Ahí en ese caso es falso. ¿Listo? Pero en este caso no hay ninguna, por lo tanto sí se muestra la tautología. ¿Listo?
De la tabla anterior es claro que P y P entonces Q es una tautología. O sea, es verdadera en todas sus posibles interpretaciones. Por tanto, podemos concluir que P entonces Q, es decir, bueno, esta es Q. La siguiente tabla muestra un grupo de reglas de implicaciones lógicas útiles. Yo vamos a empezar con las primeras reglas. Voy a decir P, entonces, P o Q, voy a llamarla la adición. ¿Listo? P y Q, entonces P, voy a llamarla simplificación. P, entonces F, entonces no P, donde F es falso, donde F es falso, voy a llamarlo absurdo. Entonces, aquí tomamos 3. Aquí hay muchos más, ¿no? No sé si han escuchado el término modus ponendum ponens. Modus ponendum ponens o modus ponens. Modus tollendo tollens o modus tollens. Modus tollendum ponens o silogismo disyuntivo. ¿Listo? Pero bueno, yo les comparto este documento. Modus tollendum ponens o silogismo disyuntivo. La transitividad de la doble implicación. ¿Ves? P, sí, solo sí, Q, y Q, sí, solo sí, R. Entonces, P, sí, solo sí, R. Esta realmente es muy sencilla de entender. Miren. Si P es lo mismo que Q, le están diciendo, si P es lo mismo que Q, y Q es lo mismo que R, entonces P es lo mismo que R. Eso es lo que le están diciendo. Están diciendo, si el elemento P es igual al elemento Q, y el elemento Q a su vez es igual que el elemento R, entonces por transitividad, por la transitividad, el primero es igual al tercero. Es simplemente como ir interpretando. La transitividad de la implicación silogisma o hipotético. P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Y bueno, esta no tiene nombre. Dilemas constructivos, dilemas destructivos. Demostraciones válidas en el capítulo proposicional. Esto puede parecer un poco, digamos, complejo, pero en realidad no lo es. Simplemente utilizan una terminología a la cual no estamos acostumbrados. Pero vamos a ver. Las reglas de transformación, aplicaciones lógicas, especiales, lo que es, nos permiten especificar una demostración válida en el cálculo proposicional. Un teorema consiste en un grupo de proposiciones H1, H2, llamadas hipótesis. Tener en cuenta una idea. Estas son las ideas. De pronto, tal cosa. Hoy es el teorema. Y una proposición C, que será su conclusión. Un teorema con hipótesis H1, H2, H3, etc. Y conclusión C es verdadera siempre que la hipótesis 1 y la hipótesis 2 y la hipótesis 3 y la hipótesis 4 y así. Si yo reúno esas hipótesis y una como que se va justificando la otra, entonces mi conclusión puede ser o verdadera o puede ser falsa. Pero siempre va a emitir una conclusión. Es decir, el teorema es verdadero si solo si H1, H2, las hipótesis, entonces C es una tautología. Dado que el razonamiento trata con un conjunto de proposiciones, no se trata de evaluar la verdad o la falsedad de este conjunto, sino que se trata de determinar su validez o invalidez. Es decir, no me interesa llegar a que todo me dé verdad, no. Me interesa que el procedimiento realmente esté justificado y sea coherente, sin importar el resultado. La demostración formal de un teorema consiste en una sucesión de transformaciones de proposiciones que se consideren válidas y que terminan en la conclusión C. Si una o más de las proposiciones no es válida, entonces el argumento se llama falacia. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo va a llamar una falacia? Si una o más proposiciones no es válida. Esto es cuando no tiene sentido, como que realmente no abarca el tema. Cuando no estoy hablando de suma y sale una división, no tiene sentido. ¿Listo? Para que una proposición sea válida, o es una hipótesis o es una tautología conocida, o debe derivarse de proposiciones anteriores por medio de reglas de equivalencia y o de implicación lógica, o debe poder inferencia en proposiciones anteriores por medio de ciertas reglas de inferencia. Una proposición Q se puede inferir de otras proposiciones, P1, P2, etc. Proposiciones. Entonces, vamos a hablar de algunas implicaciones lógicas. Obtenemos las siguientes reglas de inferencia.
aquí, la adición. P, entonces, P o Q. P y Q, es la simplificación, voy a llamarlo P. P, entonces Q, el modus ponens, la Q, P, Q. P, entonces Q, modus tollens, voy a llamarlo P, entonces Q, no, realmente todas son las equivalencias. Hasta este punto hemos definido un total de 34 reglas, pero obviamente para aprendérselas todas identificadas, no. Para la transformación de las proposiciones, 15 reglas de equivalencia, 12 de implicaciones lógicas y 7 de inferencia. Para facilitar la lectura de los ejemplos que te presentemos a continuación, voy a reproducir aquí la tabla de equivalencia lógica, reglas de la 1 a la 5, a la 15. A fin de término. Entonces, no P, en sí, solo sí P. La negación de la negación se lee como verdad, sí. Se lee no P equivale a P, sí, eso tiene sentido. P o Q, sí, solo sí. P o Q, se lee P o Q equivale a Q o P. Ah, bueno, aquí creo que se equivocaron. Creo que aquí va primero Q y aquí va después P. P y Q, sí, solo sí. P y Q, creo que también igual. Y Q y P. Conmutativas, de conmutar. Leyes asociativas, bueno, es totalmente la. P o Q y R. Hay que dar P o Q y R. Sí. Bueno, ahí no están las leyes de Morgan. No sé si han escuchado las leyes de Morgan. Creo que hay una caricatura inclusive de las leyes de Morgan. Después les traigo bien la referencia a estas leyes de Morgan. Ya como pendiente, te las explico. Esto se basa en todo lo que puede salir mal. ¿Listo? Aunque es mal entendido. Ejemplos de inferencia lógica. Bueno, vamos a ver, pues estos ejemplos son muy, digamos, muy teóricos. Vamos a ver solo un ejemplo. Y ya nos pasamos a otro tipo de ejemplo. Sea la hipótesis A y B, como A, entonces C. Es decir, tenemos esta hipótesis. A y B, A, entonces C. Y la conclusión C es igual B y C. Esta misma. Se desea saber si se trata de un teorema válido. Representamos las hipótesis de la siguiente manera. Hipótesis 1, hipótesis 2. Aquí no las dan, siempre nos van a plantear. Aplicando la regla de simplificación, regla 29 a 1, tenemos. Por simplificación de 1, regla 29. A. Por modus ponendo 2 y 3, regla C. Listo. Por regla conmutativa, B y A. Y nosotros teníamos A y B. O sea, la conmutativa. Simplemente lo cambié. Por simplificación, B. Por conjunción, B y C. Dado que llegamos a la conclusión por medio de transformaciones válidas de las hipótesis, demostramos que el teorema es verdadero. ¿Cuál? B y C. O sea, fuimos haciendo transformaciones desde la A hasta llegar ¿a cuál? A mi conclusión. ¿Listo? Partiendo de la primera hipótesis. Ahí. Ejemplo 2. Demuestra la siguiente teoría. Si estudio o si soy un genio, entonces aprobaré el curso. Solo me permitirán tomar el siguiente curso si apruebo este. Por consiguiente, si no me permiten tomar el siguiente, entonces no soy un genio. ¿Listo? Entonces, vea la hipótesis. Ese estudio. Tú, soy un genio. Estas son las dos proposiciones que dan. P, aprovecharé el curso. Es decir, aprovecharé el curso. Entonces, aprovecharé el curso. Entonces, P. Me permitirán tomar el curso siguiente. ¿Verdad? Por tanto, las hipótesis se formalizan de la siguiente manera. Si estudio o si soy un genio, entonces aprobaré el curso. Entonces, S o Q, no se usa, esta o esta, dan como resultado aprobar el curso. Y aquí está. S o G, bueno, ya me lo está todo genio que quiere Q, entonces aprobar el curso. P, entonces, por aprobar el curso. Solo me permitirán tomar el siguiente curso si apruebo esto. Entonces, aprobar el curso implica que le permiten tomar el curso siguiente. La conclusión se codifica como no A, entonces no G. Si no, mire, ¿qué pasa si no A? Me permitía tomar el curso. Entonces, si no me permiten tomar el curso, ¿es porque qué? Porque porque no aprobó el anterior curso. ¿Listo? Es decir, debemos demostrar que el siguiente teorema es válido o es una falacia.
Empezamos la demostración diciendo la hipótesis. Ahora tenemos, bueno, un resto de reglas que vamos a utilizar y más. Es decir, estas como tal, aquí solo vamos a mostrar las reglas. Nosotros ya las vamos a llevar a un campo más, más que, o sea, más real, o sea, no tanto de que diciendo reglas y tres reglas, no, porque ya queda muy extenso. ¿Listo? Aunque aquí hay una gran realidad de ejemplos, gran cantidad de ejemplos de ese tipo. Entonces me he dado aquí estos. Creo que no estoy compartiendo. Ahora sí. Esto es una página de internet. Esto es tomado de Google. Matemática discreta. Santillana Carrillo. Mira, dos, lógica matemática. Ahí está. Leyes y reglas de inferencia. Entonces aquí como que nos resumen lo que venimos tratando, lo que vamos a ver. Son aquellas que demuestran las condiciones y premisas. Son casos con casos reales. La primera, la más conocida, modus ponendum ponens, que simboliza PP. Modus ponendum ponens. Entonces, si llueve, entonces las calles se mojan. Sí, tiene sentido. P es si llueve. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa ahora con las calles? Se mojan. Es lo que modus ponendum ponens. El condicional o implicación es aquella operación que me están escribiendo que no ven. Ahí está. Ahora sí me dice. Sí, ahora sí me dice que sí. El condicional o implicación es aquella operación que establece entre dos enunciados una relación de causa-efecto. Causa-efecto. ¿Listo? Entonces recuerdan no sé si han visto la película Matrix. ¿Me confirman si han visto la película Matrix? ¿Aló? ¿Siguen ahí? Sí, señor, profe. Sí, Sí, profe, sí ¿han la he visto la visto. película? Listo, muy bien. La segunda parte, Sí, señor. que sale el francés y da todo un argumento de causa-efecto, causa-consecuencia. ¿Sí han visto ese discurso? Aquí nos está explicando prácticamente el modus ponendum ponens. Que nada es casualidad, sino todo tiene su efecto, todo tiene su origen, todo tiene su consecuencia. Después, bueno, también tareta, y también les traigo después esa referencia. La regla ponendum ponens significa afirmando, afirmo. Y en un condicional establece que si el antecedente, primer término, en este caso P, si llueve, se afirma necesariamente la consecuencia, en este caso Q. Si llueve, se mojan las calles. No se pueden mojar las calles sin que llueva. Pues, al parecer, tiene sentido. ¿Listo? Modus ponendum ponens. El modus tollens, no se lee tollens, significa negando niego. Pues, ¿no es cierto? No. Ok, vale, no me importa. Entonces las que están grabadas, yo se las comparto ahí. Entonces, modus tollendo tal significa negando niego y se refiere a una propiedad inversa de las condicionales a las que nos referimos en primer lugar. Si llueve, entonces las calles se mojan. Si las calles no se mojan, ¿es porque qué? Porque no llovió. Entonces, si no llueve, entonces no se mojan. Si no se mojaron, ¿fue por qué? No llovió. Ahí está. Si de un condicional aparece como premisa en el consecuente negado el efecto, eso nos conduce a negar el antecedente, la causa. ¿Listo? Puesto que si un efecto no se da, su causa no ha podido darse. Esto nos permite formular una regla combinada de ambas anteriores, consecuencia de ambas de una misma propiedad de la implicación. La regla ponendum ponens solo se permite afirmar si está afirmando el antecedente, el primer término de la implicación. Y la regla tollendum tollens solo nos permite negar a partir de la consecuente, negando el segundo término de la implicación. Entonces, veámoslo así. Aquí damos un pequeño espacio. Nos dan, bueno, aquí vamos por aquí. Nos dieron P y nos dieron Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice?
El... perdido. El primer término, mouse, poniendo, me permite, coja la primera y afírmela aquí, para que esto sea verdadero. Entonces, esto aquí también tiene que ser verdadero. ¿Listo? Y el tolendum tollens, dices, coja ahora esta, niéguela, que esto sea falso. Y si eso fue falso, entonces fue porque esta también es, pero esta también es falsa. ¿Listo? Vean, vamos poniendo ponens, inicia de la primera, de la P. ¿Listo? Y el tulendum tollens inicia de la segunda. ¿Listo? P, entonces, para que vaya bien. La doble negación, no P, entonces P. No, nunca es igual a verdadero. Algo así por decirlo. El esquema representa P, pero doblemente negada equivale a P. Siguiendo el esquema de una inferencia por pasos, lo representaríamos así. No ocurre que Ana no es una estudiante. ¿Qué va a ocurrir? Ana es una estudiante. No ocurre, pero empieces de aquí. Ana no es una estudiante. ¿Listo? Ahí está negando que Ana sea estudiante. Y si niega esto, o sea, no ocurre que Ana sea estudiante. No y no, ¿verdad? No y no. ¿Qué? Estudiante. Es decir, concluye que Ana sí es una estudiante. La regla doble negación solo establece que si un enunciado está doblemente negado, equivaldría al enunciado afirmado. Es decir, a mi primera conclusión. Adjunción y simplificación. Adjunción. Si disponemos de dos enunciados afirmados como dos premisas separadas, mediante la adjunción podemos unirnos en una sola premisa utilizando el operador y de la conjunción. Juan es cocinero, Pedro es policía. Yo puedo decir, mira, aquí está. Juan es cocinero y Pedro es policía. Simplificación. Obviamente es la operación inversa a esto. Si disponemos de un enunciado formado por dos miembros unidos por una conjunción, es decir, si ya tengo esta, si yo ya tengo esta, ¿qué puedo hacer? Podemos hacer que los dos miembros de los enunciados hacemos por separado. Tengo una manzana y tengo una pera. Entonces, tengo una manzana, tengo una pera, es decir, puedo tener las dos proposiciones, puedo unirlas o a partir de una, digamos, una unión, esta, puedo separarlas. Aquí tengo una manzana y una pera, yo puedo hablar de P y de Q. Most tollendum ponens. La disyunción que simboliza en el operador, este es de O, representa una elección entre dos enunciados. Ahora bien, en esta elección forman parte de las dos posibilidades de ambos enunciados, es decir, la verdad de ambos enunciados no es incompatible si bien ambos no pueden ser falsos. ¿Qué nos dicen? A partir del anterior se deduce la siguiente regla, denominada tollendum ponens. Negando afirmo. Si uno de los miembros de una disyunción es negado, si uno de los miembros de la disyunción es negado, el otro miembro queda automáticamente afirmado, ya que uno de los términos de la elección ha sido descartado. P o Q. ¿He ido al cine o me he ido de compras? ¿Listo? Niegue alguna de esas dos. ¿Qué le dará por hecho? O sea, obviamente partiendo usted aparte del hecho de que solo va a hacer una de estas cosas, digamos, una tarde usted va a hacer una de estas dos cosas, solo una. Niegue cualquiera. No fui al cine. ¿Qué deduce? Que se fue de compras. Niegue la otra. No me fui de compras. ¿Por qué? Porque se fue de cine. ¿Listo? Esa es la que nos refiere. Negando una, puedo afirmar la otra. Por tanto, de aquí no hay opción. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Listo. Ya nos falta un poquito. Ley de la adición. Dado un enunciado cualesquiera, es posible expresarlo como una elección, disyunción, acompañado por cualquier otro enunciado. He comprado manzanas. A o B. He comprado manzanas o he comprado peras. ¿Listo? Se puede ahorrar de las dos. ¿Listo? Es posible expresarlo como una elección o una disyunción. Es decir, yo puedo tomar, digamos,
esto y a su vez acompañarlo con un o. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo que he comprado manzanas o he comprado peras, no me está negando esto. Esto ni desaparece, no. Esta sigue siendo verdadera y esta también sigue siendo verdadera. Es decir, las puedo expresar igual. A eso se refiere la ley de la adición, ir agregándole proposiciones. El silogismo hipotético. Dadas las dos implicaciones de las cuales el antecedente de una sea el consecuente de la otra, el mismo enunciado, podemos construir una nueva implicación cuyo antecedente sea otra, el mismo enunciado, podemos construir una nueva implicación cuyo antecedente se le dé a aquella implicación cuya consecuencia sea el antecedente de la otra implicación y cuyo consecuente sea el de esta última cuyo antecedente era consecuencia del primero. Eso la verdad casi no se entiende. ¿Listo? Por eso dicen, expresado de otro modo. Digamos, si usted lo entendió aquí, este párrafo, perfecto, o sea, bien. Pero si no, no se preocupe. Vamos para el siguiente. Expresado de otro modo. Si una causa se sigue a una consecuencia y esta consecuencia a su vez causa una segunda consecuencia, se puede decir que esta primera causa es causa de una segunda consecuencia. ¿Listo? Vean el ejemplo, para que lo entendí. Yo lo entendí bien a partir de este ejemplo. Si la bola roja golpea la bola blanca se mueve. Sí, hasta ahí tiene sentido. Si la bola blanca golpea la bola negra se mueve. Sí. Entonces, ¿qué puedo incluir? Si la bola roja, que era la primera, golpea a la bola negra se mueve. ¿Por qué? Porque la bola blanca golpea a la bola negra. Es por eso. No sé si haya dudas o inquietudes respecto a este ejemplo. No sé si haya dudas. Otra aclaración, digamos, si se dan cuenta que aquí hay una línea, esta línea aquí. No me quedo tan derecho. Voy a subrayarla. Esta línea que estoy subrayando, esa línea no está ahí porque sí. Esto nos pasa para no. Si nos venimos aquí a nuestro anterior artículo. Ya les comparto, estoy buscando. Mira, ¿se dan cuenta? Utiliza como una línea. La simplificación, mira, aquí está la adición. ¿Ven? Se dan cuenta que utilizando como una especie de procedimiento, ¿listo? Es decir, así se suele expresar las reglas de la inferencia que se están usando. ¿Listo? Mira, por ejemplo, aquí está. P o Q. ¿Qué pasa al negar la primera? Miren esta como el ejemplo del cine. El ejemplo del cine. ¿Voy al cine o voy de compras? No, no voy al cine. No voy al cine. ¿Qué pasó? Ah, entonces fue de compras. Entonces, Q. Ahí está. Resultado Q. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Ya continuamos pues, con reglas. Aquí. Silogismo disyuntivo. Dadas tres premisas. Dos de ellas, implicaciones, y la tercera, una disyunción cuyos miembros sean los antecedentes de los condicionales, podemos concluir una nueva premisa en forma de disyunción cuyos miembros serían los consecuentes de las implicaciones lógicamente. Si planteamos una elección entre dos causas, podemos plantear una elección igualmente entre sus dos posibles efectos. Ahora sí. Si llueve, entonces las calles se mueven. Sí. Si la tierra tiembla, entonces los edificios se caen. Sí. Llueve, a la tierra tiembla. ¿Listo? La P o E. Estoy relacionando esta P a esta E. Entonces llueve, a la tierra tiembla. ¿Qué va a pasar? Las calles se mojan y los edificios se caen. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Si tengo esto, entonces fue porque va a concluir esto. No es más, es decir, puedo tomar dos antecedentes. Si llueve,
si la Tierra tiembla, y puedo plantearlos como sus consecuencias de esas mismas premisas. Calles se mojan y edificios se caen. Esa es la solución disyuntiva. Simplificación disyunta. Quedan dos. Si disponemos de dos premisas que corresponden a dos implicaciones con el mismo consecuente y sus antecedentes se corresponden con dos miembros de una disyunción, podemos concluir con el consecuente de ambas implicaciones. Claro, sí. Helado de fresa o helado de vainilla. A o B. Si tomas helado de fresa, entonces repites. Si tomas helado de vainilla, entonces repites. ¿Qué va a pasar? Voy a repetir, tomamos de helado. ¿Listo? No importa cuál. ¿Se acuerdan? P o Q me va a conducir a E. Cualquiera de los dos caminos me conduce a la misma conclusión. ¿Qué se refiere? Ley conmutativa, creo que está ya la sí, está ya. Esta ley no es válida para la implicación. ¿Listo? Implicación es I. Pero sí para la conjunción y para la disyunción. Una conjunción es afirmar que se dan dos cosas a la vez. De modo que el I, para que me entiendan. De modo que el orden de sus elementos no cambia este hecho. Igualmente, con disyunción es presentar una elección entre dos cosas, sin importar en qué orden se presenten. Así pues. P y Q. ¿Listo? ¿Qué equivale? A no, no P o, o no Q. ¿Listo? Vea esto, P y Q. Tiene que ser, digamos, para que sea verdadero, tiene que estar tanto de P y Q. Aquí no hay nada de P y aquí no hay nada de Q. ¿Listo? Niegue esto. ¿Qué va a pasar? Que sigue teniendo la misma P y Q. Aquí. P o Q. Entonces, no P y no Q y no P y no Q equivale a P y Q. Negar la negación. Eso ya lo hemos visto. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Bueno, les voy a compartir este documento aquí al chat. ¿Listo? ¿Me confirman que siguen ahí, por favor? Sí, señor. Sí, profe, Listo. aquí estamos. Entonces, listo, vale. Ojo a lo que se viene. Ojo a lo que se viene. Ustedes, me imagino que todos tienen celular Android o Apple, ¿sí? ¿Hay alguien que no tenga celular Android o Apple? Alguien que no tenga smartphone, por así decirlo, nuestro celular. Bueno, deduzco que todos tienen. ¿Qué hacer? Usted entraba a la Play Store, ¿cierto? O a la App Store, dependiendo si tiene un iPhone. Usted ha ingresado, aquí va a compartir. Digamos, usted ha entrado. En mi caso, yo entro a la Play Store. Ahí está. ¿Cierto? Usted inició a este icono. A este. ¿Qué pasa? ¿Para qué le muestro esto? Bueno, aquí consigue usted películas, libros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, en este caso me arroba películas. ¿Qué? Estas son las que más usamos. Aplicaciones ya sean para, ¿qué? Fotografías, ¿qué? Videos, estas son de edición, juegos, demás, etcétera. Usted va a buscar, ojo lo que usted va a hacer. Usted va a buscar una app entre la Play Store en donde se utilice algún tipo de pensamiento lógico. Algún tipo de pensamiento lógico. Les doy un ejemplo, el Sudoku. El Sudoku utiliza, ¿cierto? ¿Qué tipo de pensamiento? Ahorita no es que todos se vayan a buscar Sudoku, ¿no? Es un ejemplo. Sudoku. Voy a escribir Sudoku. Bueno, ahí me salió. ¿Listo? Bueno, aquí necesitan un programa especial para descargarlo en sus computadores. Esto si lo quieren jugar ahí o directamente en el celular, no necesitan un programa en especial. Entonces, vean, aquí me delatan. Me dicen que yo tengo instalada esta. Esta es la que yo tengo instalada. De hecho, usted ingresará a su app, ¿listo? Y va a hacer una presentación de esta app, ¿listo?
y donde va a mostrar el pensamiento lógico, qué tipo de pensamiento se utiliza, qué características, cómo se juega y cómo llegar, digamos, a la solución del ejercicio, a ganar un juego, etc. ¿Listo? No sé si me hice entender. Sí, señor. Sí, listo. Entonces, ojo, que no sé si lo quieren desarrollar individual o de forma grupal. Eso sí ya, no sé ustedes cómo prefieren para ese caso. Por ejemplo, ahorita hay uno buenísimo que me descargué. O sea, porque ese primero es el ejercicio, digamos, el que yo me pido, digamos, el que yo voy a hacer, que yo también voy a hacer la explicación. Se llama Fox and Zorros y Gansos. Fox Zorros y Gansos. Esta fue la que ya que descargué y listo. Se puede jugar online o solo o contra la computadora o contra la máquina. ¿Cuál va a ser la característica de esto? Bueno, la que yo le voy a explicar, no se preocupe, ya ahí les voy dando como unos spoilers de mi presentación. Vea este mapito. Hay dos puntos blancos que se llaman los zorros y los puntos negros que se llaman los gansos. Los gansos tienen que llegar a la parte superior de la imagen, pero solo pueden hacer movimientos hacia los lados o hacia el frente. ¿Listo? Y de a un paso. Listo, tienen que llegar. Solo pueden mover de a uno. Y los punticos blancos se pueden mover en cualquier dirección y para ir capturando los puntos negros tienen que pasarles por encima. ¿Listo? Los puntos blancos se pueden eliminar si, digamos, tenía la opción de capturar un negro y no lo hace, sino que hace otro movimiento, entonces se descalifican. Gana si los punticos negros, que son los gansos, llegan aquí a las 9 posiciones o si si los zorros no se pueden mover más, hacia ese movimiento, o sea, ya se les acaban los movimientos porque llegan a una esquina y ya quedan ahí encerrados, o si son descalificados al no ir tomando los punticos negros. Listo. Es más o menos lo que es. Entonces, mira, ahí también más o menos, esta que es el mismo principio. ¿Listo? Que es ya puntos. Es razonamiento tipo lógico, ¿listo? Estratégico, en donde dan unas instrucciones y uno se sigue a partir de las instrucciones. ¿Listo? Es eso. No sé si quedó clara la instrucción. ¿De qué es nuestra tarea, nuestra actividad para esto? ¿Para qué Sí, fecha señor. está? ¿Cuánto creen que nos demoremos haciendo esto? ¿Cuánto tiempo necesitaremos? Unas 3 semanas por mi parte. 3 semanas. No sé, profe. ¿Les parece, digamos, para la primera semana de mayo? Mucho, poquito. Es decir, para el 5 y 6 de mayo. No sé si estén de acuerdo para esa fecha. Es decir, tendríamos que hoy estamos a 14. 1, 2, 3 semanas, sí. Tendríamos 3 semanitas. 3 semanitas para esa actividad. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahí. Entonces, Sí, para, profe. la primera semana sería para el 5 Sí, para el 5 o o el el 6. 6. Pues, bueno, ahí dejémoslo para el 5, que esa es virtual. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Usted va a hacer un tutorial, mejor dicho, de esa aplicación. La característica, que la aplicación tiene que tener un pensamiento lógico. ¿Listo? Por ejemplo, lo primero que hice, lo primero que yo hice fue googlear, o sea, lógica. Las apps de lógica. Quedan descartadas estas de acá. Por ejemplo, estos que son una especie de test. ¿Listo? Por ejemplo, entrena tu cerebro, no. Por ejemplo, el maestro, ¿por qué? Porque estas son problemitas, pero entonces va a ir cambiando. Y hay otros que hay un nombre todo chistoso, le decían el burrómetro, entonces lleva más como de trampa, como observación, estos ignoran como tal el pensamiento lógico que se ve ahí. Y estos juegos de lógica, entonces
Entonces, una forma es, a ver, por ejemplo, el laberinto, de plantear un procedimiento para desarrollar el lógica. Por ejemplo, hay una, les voy a soplar una de que se desarrolla el pensamiento lógico, que es muy conocida, una de las aplicaciones más descargadas de la Play Store, de la App Store. Candy Crush. Candy Crush. Bueno, no es el Candy Crush, no, bueno, Candy Crush, este. Esto, aunque no queda de ¿qué? Utiliza un pensamiento espacial. ¿Listo? Pensamiento espacial. Después les traigo otra anécdota de otra referencia a esta aplicación. Entonces, ¿qué pasa si usted la juega, digamos, 1 o 2 días seguidos? ¿Listo? Con cierta regularidad. Estos 2 días. A ver qué implicaciones pasa. Y si Profe, suele ¿se pasar. considera el juego de Plantas versus Zombies se considera un juego de lógica? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, no, no, la primera, por la verdad, o tú más o menos tú podrías identificar algún proceso lógico ahí. Sí, si lo puedes identificar, magnífico. Pues sí, no, Pues, o sea, el simple hecho de cómo organizar las flores y todo eso, ¿no? No sé. sí, yo lo veo. En que, vea, vamos a partir del hecho, veamos esta imagen. La característica aquí de Plantas versus Zombies, a ver si me acuerdo, es que deben de tener unos soles, ¿cierto? Los soles. Ese es como el presupuesto. Dependiendo de ese presupuesto, te da la opción de tener, ¿qué? Bueno, aquí los lanzagrizantes y de tener, ¿qué? Los girasoles, que te producen más sol. Entonces, yo no sé si algo ahí, pues, de pronto, digamos, lo podría incluir que podría ser el esquema que a mayor sol, a mayor girasoles, mayor soles, y a mayor soles, mayor, ¿qué? Estas plantitas guisantes, ¿listo? Y a mayor guisantes, menor probabilidad o menor, ¿qué? Menor efecto en que los zombies se acerquen, ¿listo? Es decir, que menos, en que llegue menos hasta esa distancia. Entonces, yo creo que lo podrías plantear desde el punto en que a mayor soles, entonces menor distancia recorren los zombies. Se me ocurre, si no sé si tú lo puedas plantear de otra forma, pero o sea, la idea es que veamos algo implica algo y es lógico. Entonces, digamos, y como yo, si yo te quito los girasoles, entonces automáticamente este también se ha afectado y el desplazamiento ya también se ha afectado y ya es mayor o algo así. Entonces yo creo que tendrías que hacer como el paralelo, pero sí, yo creo que podría servir. Vale, profe, gracias. Ok, listo. Yo juego la 2 por cierto. La 2 La 2 me parece más. Porque más escenarios. Por eso. La otra es más complicada, muy complicada. Son virtudes. Que bueno, otra que les recomiendo, otra que pueden utilizar, que había visto otra, se me perdió. Ah, de la misma del Candy Crush, la Farm Hero Sagas, que es el de las fruticas. ¿Listo? Que ajedrez, no sé si alguien quiera meterse con el ajedrez. Ajedrez. Bienvenido sea, pues la verdad el ajedrez es muy complejo, pero realmente si lo quieren ahí también bienvenido el ajedrez. Otra aplicación, hay que ver, por ejemplo, otra que vi. ¿Qué? Descartar, bueno, vamos a ir descartando algunas que digamos que no, porque son muy populares, por ejemplo, lo que son de carreras y que son de simulación de primer jugador. Diga usted Call of Duty. Pues, vamos a ir descartando esas aplicaciones de ese tipo. Vamos porque no qué. No viene al caso. Mira, aquí encontré esto. Drop the numbers, se llama. Drop the numbers. Drop. Esta sí es pura lógica. No sé si la han visto. La pueden ir buscando. Drop the number.
¿En qué consiste? A usted le van a ir arrojando, bueno, aquí vemos el video. Y sale publicidad. Le van a ir cayendo números y usted los tiene que ir organizando. El 4, y el 4 lo puedo sumar con el 8. El 16 lo puedo sumar. O sea, los puedo sumar los iguales. Los iguales, pues muere. Y para ir reduciendo el espacio. Si se dan cuenta, es ir sumando los iguales. Si no son iguales, pues se van a ir acumulando. Y trabaja en potencias de 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 y así, durante el number. Este es otro bueno. Otro de, ¿qué? Todavía no lo domino, pero funciona. Es el de la tubería. No, este no. Lo veo. Que consiste en hacer una serie de movimientos. Vamos a ver, es una serie de movimientos, combinaciones. ¿Para qué? Porque de un punto a otro. Pero entonces viene, ya después entra la aleatoriedad. Entonces realmente es muy difícil. Empieza como el tanteo a especificar su movimiento. Entonces tiene que ponerle como cierto especie de pensamiento lógico para que sea coherente, digamos, el camino. Entonces, también recomienda eso. No sé si tengan por ahí alguna que me recomienden. Ese me recuerda al del cocodrilo de ¿Dónde está mi agua? Sí. Pero digamos ahí en este, el de cocodrilo, esta. What is my water? Entonces, digamos, en este ya sería muy difícil iniciar un proceso lógico. ¿Por qué? Porque ya depende del factor humano. O sea, me refiero, ahí tiene que ir el dedito mostrando el camino. Entonces, habría que justificar eso. El de este, pues, ahora me están preguntando, si esta funciona. No las conozco, vamos a ver. ¿Esta? Limitar. Sí, señor. A ver, la verdad no lo conozco, no es hijo de madre. Pues si se logra vencer un proceso lógico, sí, claro, funciona. Funciona, creo. Hasta el momento pareciera que sí, porque dependiendo se puede establecer una relación entre el ángulo de lanzamiento, digamos, y la posición de las fichas. Entonces, digamos, yo podría concluir que si hago un lanzamiento abajo, va a reventar, digamos, menos casillas. Y si hago un lanzamiento arriba y que sea entre dos casillas, entre más arriba logre llegar al primer punto, más casillas va a destruir, por lo tanto requiere menos lanzamientos entre más alto lo tenga. Sí, puede ser. Sí, ese sirve, ese sirve. Sí, señor, ese sirve. A ver, si hay otro. Profe, una pregunta de juegos clásicos, ¿el de Pac-Man serviría? Pac-Man es muy complejo. Pac-Man. ¿Por qué? Porque Pac-Man es muy... ¿qué? Este es esta es la versión Android ya del videojuego de la consola como tal, de la Atari. Es muy complejo, pero si le logran identificar un proceso lógico, sí. Digamos en donde que primero sea conveniente. Si se dan cuenta los punticos, cada vez que usted consuma un puntico, se puede comer los fantasmitas. ¿Listo? Y eso dura como por 5 o 6 segundos. Entonces debería plantear como cada cuánto debe consumir los punticos y en qué orden. ¿Listo? Entonces sí, yo creo que se podría plantear el plan. Sería un poco complejo, pero sí se puede. Entonces, si se dan cuenta, la gran variedad de aplicaciones de juegos requieren cierto pensamiento lógico. Hay otro que puse ahora. Creo que no. Pues en este momento no se me ocurre otra. Si a ustedes se les ocurre otro, hay. Mario, profe. ¿Cómo, perdón? Super Mario. Super Mario. O Mario. No, la verdad no creo. No creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
Este Mario Run es solo correr. Simplemente es correr y saltar, entonces como que no hay cierto... O sea, sí, se requiere de cierto análisis de ¿qué? Para pasar este Mario Run. Pero entonces, ¿dónde estaría el proceso lógico ahí en saltar? O sea, pues que así, a simple vista se parece como que no tiene mucho. Pero si usted logra identificar que sí requiere cierto pensamiento lógico, que no es tan fácil como plantear, que no es habilidad motriz, sino es ya una habilidad cognitiva, es de pensar y hacer cierto racionamiento lógico, sí, claro, puede plantear el juego. Pero aquí este juego pareciera que es más de habilidad que viene en los controles, no es la habilidad en los controles y el dominio que usted tenga de los controles para jugar el juego. Entonces, por eso, de ahí que no nos sirva, digamos, la aplicación de Call of Duty, y es, porque eso ya es, ¿qué es? La habilidad que usted ha desarrollado o sea, la motricidad fina que usted tenga para poder desarrollar el juego, pero sí. Pero si lo logran plantear, sí, si logran identificar un proceso lógico, pensamiento lógico, claro, sirve, listo. Bueno, lo otro es que los videos tampoco, o sea, el tutorial tampoco tiene que ser extenso, media hora, no. Digamos, si usted se demora 3 minutos, 4 minutos explicando su app y dónde está el proceso lógico, bienvenido sea. ¿Listo? Por ejemplo, los de Mario, sí, yo creo que, bueno, legalmente Mario solo conozco estos dos, no conozco este. Este es, bueno, este es el Mario Kart, ese sí que menos igual, más motricidad fina, la que usted tenga su habilidad. Proceso lógico, pues yo intuitivamente diría que estos no tienen procesos lógicos, sino ya es más habilidad, que se adquiere a través de la repetición. Pero si usted logra identificar proceso lógico, bienvenido sea. Listo. Otra app que consideren que sirve ahí o que no sirve. Habían unas, Creo o que Parchis también. Parchís, Parchís. Pero la verdad, yo no he jugado Parchís. Parchís. Yo lo jugaba en línea con otros jugadores. Ya, sí, se escuchaba, o sea, Parques, tradicional Parques. Bueno, ni siquiera he visto la publicidad. ¿Recuerdas este juego? Sí, sí, claro, lo recuerdo. Está de vuelta. Sí se podría plantear un proceso lógico, pero entonces mira la característica que es de varios jugadores, o sea, varios turnos, entonces tendrías que ver qué implicación tienen esos jugadores de más en el juego y qué proceso lógico se implica cada juego. ¿Listo? Hay unos de estrategia, no se los recomiendo, porque digamos si yo pongo Guns and Glory, que yo jugaba, Guns and Glory, o sea, perdí un 5 Guns and Glory. Glory. Este, creo que era este Guns and Glory. Digamos, ese tipo de juegos de estrategia son muy extensos. ¿Eso? Sí requiere pensamiento lógico, de estrategia, de recursos, de administración de recursos y demás. Pero entonces para nuestro ejercicio como tal no nos sirve. ¿Por qué? Porque es muy extenso explicar todos los ítems del juego. ¿Listo? Y la idea es que ustedes sí vayan a ir jugando y ahí vean y se pueda iniciar el proceso lógico. ¿Listo? El pensamiento lógico. Entonces, este tipo de juegos que son de estrategia y que son muy extensos, no es muy recomendado. También el War of an Order, también es muy conocido. Rise of Empires, sí, eso, un poco. También obviamente descartar también el LOL. Bueno, aquí no sale el LOL. No. Bueno, esta es la versión para Android. Bueno, el Guns ¿qué? League of Legends. Pues también es de ese tipo de juegos que quedan como descartados porque es muy difícil evidenciar el proceso lógico. ¿Listo? No sé si tengan dudas, inquietudes de cuál es el ejercicio que queremos desarrollar. ¿No? Ok. Bueno, muchachos, regálame el nombre, por favor, ahí en el chat. Tan amable.
Profe, qué pena, es que yo logré resolver lo de las tres casas y es para ver si... ¿Sí? Muestra, compártame pantalla, por favor. El A problema es que ver. lo hice en el cuaderno. ¿Qué? ¿Será Mm, que le puedo enviar una foto? envíeme la foto de aquí, a ver. Eso. Envíeme la foto y yo voy a ver si no, a ver qué. Eran tres casas, tres postas, y de cada posta tenían que sacar tres líneas, cada una casa, y sin que se cruzaran las líneas. Y de casa a casa no se podían pasar. Eso. Los demás me pueden ir regalando ahí el nombre, por favor, ahí para la asistencia. Listo, muchas gracias.